Bien, hoy día la clase de hoy corresponde a células inmunológicas y sus características. ¿Ya? En la clase anterior vimos la primera parte del sistema inmune. Ahora corresponde la segunda parte. Son cuatro clases de sistema inmune, por cierto. Y después de eso, lógicamente, vamos a tener clases de ejercitación. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar, no le vamos a dar más vueltas. ¿Qué vamos a ver hoy día? Ver los diferentes tipos de células inmunológicas, ya la clasificación y sus divisiones, comprender las funciones que poseen los diferentes tipos de células y revisar las características celulares y los organelos de las células inmunes. Bien, a ver, esta va a ser como una lámina madre de aquí en adelante. Ya vamos a clasificar la inmunidad, ya no solo el sistema inmune, sino que las propiedades inmunes, más que nada por su función. Ya el DEMRE suele ser bastante recurrente con esta clasificación, ya, y lo vamos a ver de hecho después de esta lámina con un ejercicio. Ya. La inmunidad en sí, de nuestro sistema y de la, por lo menos de gran parte de los mamíferos, se divide en dos. Era muy sencillo, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Dentro de la inmunidad innata, toda la inmunidad innata en sí está determinada por factores genéticos. Ya quiere decir que los adquirimos en el momento que se formaron las células inmunes y se desarrollan estas, y de tal manera que cuando nacemos, la primera barrera defensiva, la primera sistema defensivo, y también a partir de ahí es que vamos a ver los tipos celulares, es la inmunidad innata. ¿Ya? La inmunidad innata entonces viene o nos acompaña de fábrica, por así decirlo. Y va a ser la primera, es el primer sistema inmune que vamos a tener para poder defendernos. Después de eso vamos a tener y vamos a ir progresivamente desarrollando la inmunidad adaptativa mientras más nos vayamos enfermando o en su defecto, mientras más vacunas vayamos recibiendo, ¿ya? Porque no podemos quedar o podemos excluir el sistema de vacunación, ¿ya? Y esta inmunidad adaptativa se va a su vez dividir en dos. La inmunidad activa, que es generada por anticuerpos propios, y la inmunidad pasiva cada vez que recibamos anticuerpos externos. Claramente la inmunidad pasiva ya puede ser natural y artificial, pero la vamos a desarrollar al tiro. La inmunidad activa, a su vez, que es generada por anticuerpos propios que nuestro propio organismo va a ir montando y generando en función de dos cosas. Cada vez que nos enfermemos, vamos a ir desarrollando anticuerpos, vamos a generar una memoria inmune, y esa memoria inmune es la que técnicamente nos va a ir salvando cada vez que vayamos siendo expuestos nuevamente a estas infecciones o afecciones o enfermedades. ¿Ya? Por lo tanto, la inmunidad activa natural, ya la inmunidad activa natural es aquella que se genera cada vez que nos vamos enfermando, y nosotros vamos memorizando estos agentes que nos enfermaron para que no nos vuelvan a enfermar. ¿Ya? Por eso es adaptativa. Y la otra es generada de manera artificial cada vez que somos sometidos a un sistema de vacunación. ¿Ya? Las vacunas en sí son agentes externos que están atenuados o son partes de un virus o son partes de una bacteria que de tal manera que se le inhibe la capacidad de replicación, no se multiplican en nuestro organismo o de una manera muy lenta lo van a hacer, de tal manera que nuestro sistema inmune se sensibiliza antes de que esa replicación ocurra, y de esa forma nosotros vamos a memorizar el agente externo que ingresó en la vacuna y vamos a desarrollar anticuerpos frente a eso. ¿Ya? Muy en boga, se desarrolló mucho la idea mientras duró la pandemia, ¿ya? Así que tenemos que tratar de recordar un poco eso cuando nos mencionen los sistemas de inmunidad adaptativa activa artificial. Ya toda la secuencia que acabamos de ver recién. Inmunidad adaptativa, activa artificial. En resumidas cuentas, estaría haciendo referencia a la vacunación. ¿Ya? Ambos generan memoria inmune, ambos, tanto la natural como la artificial, ¿ya? De tal manera que cada vez que volvamos a ser expuestos, nuestro sistema memorizó esos agentes externos, y de esa manera no nos vamos a enfermar nuevamente o no vamos a pasar por lo tortuoso de la enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, en cierta forma es bastante beneficioso, porque muchas veces vamos a ser vacunados solo una vez y producto de eso
¿ya? No vamos a enfermarnos nunca más, ¿ya? Y la otra, que es la pasiva, la que se encuentra aquí en el sector derecho, ¿ya? También se divide en dos, una natural y otra artificial. ¿Ya? La natural es generada por anticuerpos externos, ¿ya? Siempre externos, y en este caso son los anticuerpos que nos van o se nos van a hacer entrega durante la lactancia, y por eso es que al principio de todo esto hablé a nivel de mamíferos, ¿ya? Los mamíferos recibimos anticuerpos producto de la lactancia, cosa que las aves no tienen, ya los reptiles mucho menos, y de ahí abajo claramente tampoco, ¿ya? Por lo tanto, en cierta forma, nuestro grupo ya de mamíferos, eso nos incluye a nosotros, ofrece esa ventaja ya adaptativa y conectando un poco con el tema de la evolución que vimos anteriormente, ¿ya? Y esos anticuerpos, ojo, y esos anticuerpos, particularmente que se entregan en la leche materna, son específicos para la especie. Eso quiere decir que si yo tomo leche de vaca, esos anticuerpos producidos por las vacas no nos van a hacer efecto a nosotros. Lo mismo, nuestros anticuerpos, si fuesen entregados, la leche materna humana fuese entregada a otros animales, esos animales tampoco podrían aprovechar dichos anticuerpos, ¿ya? Solo dentro de la misma especie, ¿ya? Eso quiere decir, y eso es el por qué eh, nosotros tenemos que asegurar una lactancia y muchas veces suele ser un problema para las madres que no pueden prolongar la lactancia el tiempo que se recomienda, ¿ya? Ahora, esos anticuerpos también en cierta forma tienen una vida media, ¿ya? Y un aprovechamiento por parte del individuo. Eso quiere decir que ya después del año no se recomienda mucho a nivel médico, continuar con la lactancia porque en realidad esos anticuerpos ya no están siendo aprovechados, la madre no produce tantos como en un principio y el bebé tampoco es capaz de asimilar los productos de que sus enzimas ya están más desarrolladas y degradan prácticamente todos los anticuerpos. Así que ojo con eso, ya hay que considerarlo también. Y la artificial es cuando se generan anticuerpos en otro organismo, ya puede ser de la misma especie, puede ser en otra especie, ya puede ser inter o intraespecie. Y esos anticuerpos son aprovechados por nosotros, ya, o por alguna otra especie a la que yo quiera vacunar de esta forma. El mejor ejemplo de inmunidad adaptativa pasiva artificial, ya son vacunas como la que se ve ahí, la vacuna antitetánica, ya que se produce en otro organismo, se extrae ya en los anticuerpos y esos se inyectan a nuestros sistemas cuando somos vacunados por ella. ¿Cuál es el problema? Ya de toda la inmunidad pasiva en general, que cuando se deja de suministrar tanto la leche como el anticuerpo en sí, ya la vacuna en sí, con el tiempo estos anticuerpos se empiezan a degradar y no se genera una memoria inmune. Por lo tanto, la inmunidad adaptativa pasiva no genera memoria. Quiere decir que, lógicamente, si nosotros tomáramos leche materna a esta altura humana, no tendría beneficio alguno para nosotros porque ya estos anticuerpos somos nosotros mismos capaces de producirlos, no, no tiene sentido. ¿Ya? Lo más seguro es que nuestro sistema digestivo termine degradando esos anticuerpos antes de que puedan ser aprovechados. Ese es otro pero. ¿Ya? Pero en el caso que nosotros recibamos, perdón, una vacuna antitetánica y pasara mucho tiempo, 20 años, 25 años, 15 años incluso, podría ser que ya no tengamos dicha vacuna y tengamos que ser vacunados de nuevo. ¿Ya? Y ese es tu caso particular con el tétanos. Hay otras, claramente, pero ese es como el caso que se ha usado por parte del DEMRE. Por lo tanto, el DEMRE va a tratar de buscar de que si ustedes saben, uno, el concepto de memoria, que lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos la inmunidad adaptativa de forma específica, ¿ya? De forma muy específica. Hoy día nos vamos a quedar mucho con la inmunidad innata. Y el DEMRE lo que busca es el concepto de memoria si ustedes lo conocen. Puede ser que se lo entregue, puede ser que no. ¿Ya? Entonces la memoria inmunológica es desarrollada por la inmunidad adaptativa activa, cualquiera de las dos, tanto la natural como la artificial, pero nunca la pasiva, ¿ya? Nunca la pasiva. Ojo con eso, ¿ya? Y la memoria inmune es la capacidad de recordar, en cierta forma, una infección, un agente infeccioso por parte de nuestro organismo y de esa manera ser capaces de defendernos de una manera mucho más eficiente. Por eso es que la vacunación, en cierta forma,
se recomienda. ¿Ya? Veamos un ejercicio al tiro para no darle más vueltas. Esto lo vamos a profundizar mucho más en la próxima clase, ya que podría ser esta semana o la próxima. Así que lo vamos a ver al tiro. Ahí está, pregunta fresquita. 64 del modelo electivo, ya del modelo DEMRE, la PDT, de la admisión 2022, cuando ya se comenzaron a publicar estas preguntas oficiales, en cierta forma, que eran de la misma prueba. ¿Ya? Algunas vacunas basan su método de acción en la inoculación de un organismo completo, debilitado o una forma inactiva de este. ¿Ya? De tal manera que el cuerpo reconoce estructuras moleculares llamadas antígenos, que son los agentes externos, ¿ya? O son las moléculas que muchas veces se encuentran en la membrana plasmática de estos agentes externos. Y de esa manera nosotros reconocemos un virus o una bacteria o cualquier otra célula, ¿ya? Como un agente infeccioso o un agente que podría dañarnos. ¿Ya? Esos son los antígenos, las cuales están conformadas por azúcares o proteínas. Al respecto, ¿qué objetivo tiene la incorporación de antígenos en la formulación de vacunas? A. Provocar una respuesta inflamatoria rápida generalizada. B. Generar una respuesta inmunológica específica contra un patógeno, ¿ya? O contra el patógeno. Proveer anticuerpos desde otro organismo previamente inmunizado y eliminar el antígeno presente en los microorganismos. Pausemos la clase aquí, tratemos de hacer el ejercicio y vamos con la respuesta correcta. Vamos a ir descartando de forma inmediata. Bien, ahí dimos tiempo para leer el ejercicio. Voy a minimizarla acá para que no quede en la grabación y se pueda ver completo. Ahí sí. Vamos a descartar alternativa por alternativa. Bien. A ver, volvemos a los conceptos básicos. Vamos a subrayar, vamos a cambiar de lápiz. Aquí sí, marcador de resultado. Ya. Algunas vacunas basan su método de acción. Aquí me están entregando la información. ¿Ya? Muchos de estos ejercicios suelen ser así actualmente. ¿Ya? Algunas vacunas basan su método de acción en la inoculación de un organismo completo debilitado o una forma inactiva de este, de tal manera que el cuerpo reconoce estructuras moleculares llamadas antígenos. No me define el término antígeno, probablemente eso el DEMRE me está pidiendo que yo lo sepa previamente. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el antígeno es una proteína, puede ser un lípido también, puede ser un carbohidrato de la membrana plasmática o de alguna estructura externa, ya sea de un virus, una bacteria u otra célula, y que se reconoce como impropio cuando entra a nuestro organismo. O sea, si entra una bacteria en mi organismo se defiende de ella porque identifica las proteínas de la membrana plasmática o los lípidos de la membrana o los carbohidratos de dicha proteína y los reconoce como que no pertenecen al organismo. Y esas moléculas son las que se definen como antígenos, ¿ya? Las cuales están conformadas por azúcar o proteína. Bueno, ahí ya especifica un poco más. ¿Ya? Al respecto, ¿qué objetivo tiene la incorporación de antígenos en la formación de vacunas? De hecho, muchas vacunas están compuestas solo por dichos antígenos, de tal manera que si entra la bacteria, ya hayamos memorizado, ya sepamos reaccionar, ya reconozcamos dichos antígenos. ¿Ya? Es como por ahí. ¿Ya? Bien, provocar una respuesta inflamatoria rápida generalizada, esta es una respuesta innata. Ya normalmente cuando entra un agente infeccioso, el primer mecanismo de defensa que vamos a activar, lo vamos a ver al tiro, es esta respuesta inflamatoria. Es una respuesta, como el término lo indica, generalizada, es una respuesta genérica. ¿Ya? Siempre vamos a defendernos de esa forma cuando entre un agente infeccioso, y vuelvo a repetir, es innato. ¿Ya? Por eso es que los niñitos muchas veces sufren muchas fiebres, porque cualquier agente infeccioso que entre les genera fiebre de forma inmediata, porque es la única forma que tienen de defenderse, perdón. Ya cuando somos adultos, ya cuando vamos creciendo, ya no vamos sufriendo tanta fiebre, porque nuestro organismo ya empieza a reconocer muchos agentes infecciosos, donde no es necesario montar esa respuesta febril. ¿Ya? Por lo tanto, la A no corresponde.
frente a cualquier agente, da lo mismo si tiene o no tiene antígenos, vamos a generar una respuesta inflamatoria. ¿Ya? La B, generar una respuesta inmunológica específica contra el patógeno. Esta debiese ser, vamos a dejarla ahí, después la vamos a validar. La C la vamos a descartar, provee anticuerpos desde otro organismo previamente inmunizado. ¿Ya? Esto en cierta forma es parte de un proceso de vacunas, pero aquí me está indicando que me están colocando anticuerpos, no antígenos. Y ahí está la diferencia. ¿Ya? Lo más seguro es que C corresponda a la inmunidad pasiva, volvamos atrás, ahí está, sea del tipo artificial, esta que estábamos mencionando aquí, como la vacuna del tétanos. ¿Ya? En cambio, lo que hace referencia al texto del encabezado del ejercicio es este sistema de vacunación, completamente contrario, separado. ¿Ya? Ojo con eso, que podríamos caer en ese distractor. Descartamos la C y la D, eliminar el antígeno presente en los microorganismos que lo poseen o que los poseen. No estamos eliminando en ningún caso el antígeno en nuestro sistema inmunológico, el que tiene que generar memoria para que la eliminación sea mucho más eficiente, mucho más rápida y no caigamos enfermos. ¿Ya? Por lo tanto, la D se descarta y descartamos todas y vamos a profundizar en la B. Generar una respuesta inmunológica específica. Cada vez que a mí me coloquen una vacuna y esa vacuna sea, repito, inmunidad adaptativa, activa, artificial, como se ve el niñito que está aquí, cada vez que me coloquen una vacuna, y por eso estoy vacunando a ese niñito, es para que ese niñito vaya memorizando una serie de enfermedades, de antígenos, de enfermedades, ya bacterianas o virales, y que de esta manera el niñito ya pueda ir memorizando. Estoy reforzando, estoy activando su sistema inmune sin generarle los efectos, adversos de dicha enfermedad. Lo que en cierta forma es muy beneficioso para el niñito, porque no se me va a enfermar. ¿Ya? Por lo tanto, por eso, ¿ya? Y aquí está precisamente el objetivo de generar vacunas con antígenos, como lo dije anteriormente, es tratar de que la población vaya progresivamente memorizando enfermedades y vaya generando lo que se conoce y que se habló mucho durante la pandemia, la famosa inmunidad de rebaño. De tal manera que cuando aparezca alguien que no se quiera vacunar, los otros absorban la enfermedad y esa persona que no se vacuna, que no quiere vacunarse o que no puede vacunarse, que también puede ocurrir, absorban la enfermedad los que ya están vacunados. Que la enfermedad no pase, no traspase este rebaño protector. Ojo con eso. Alternativa correcta, letra B. Bien, vamos entonces directamente con ciertas características básicas que tienen las células inmunes. Ahí lo vamos a ver. Ahí voy a aparecer otra vez. Ahí sí. Los glóbulos blancos, a ver, primero que todo, vamos a ver una figurita aquí al tiro. Vamos a darle más larga. De hecho, ahí se ve un grupo de células inmunes. Ya son linfocitos que están atacando algunas células. Los linfocitos son los de color naranjo. Las células son aquellas que se ven como de color más o menos amarillo. ¿Ya? ¿Por qué se diferencia? Los glóbulos blancos en sí son células que pueden moverse, ya que tienen ciertas prolongaciones. De hecho, aquí se ve, pues, como que tienen prolongaciones, como que se van estirando y acortando. ¿Ya? Y esa es la capacidad que tienen ellos, y lo vamos a ver después como ciertas propiedades que tienen los glóbulos blancos. Y esas propiedades nacen de las estructuras internas que tienen. ¿Ya? Ellos tienen una diferencia, se diferencian de otro tipo de células. ¿Ya? De hecho, cuando se quiere sacar una muestra de ADN de la sangre directamente, son los glóbulos blancos los que me proveen, perdón, este ADN. ¿Ya? Porque de hecho los glóbulos rojos no tienen núcleo. Y los glóbulos rojos, como al no tener núcleo, no hay de dónde sacar ADN. ¿Ya? Las únicas células que pueden proveer dicho ADN son los glóbulos blancos. Entonces los glóbulos blancos, también conocidos como leucoblanco, citocélula, ¿ya? Entonces decir leucocito, glóbulo blanco es lo mismo. Son células especializadas encargadas de la respuesta inmune. Hay varios tipos y eso es lo que vamos a ver hoy día. Este tipo de células nacen en la médula ósea roja, ya particularmente de los huesos largos, que son los que contienen las mayores porciones de médula ósea roja. Ya el fémur, el húmero, el radio, el cúbito,
que son, vuelvo a repetir, los huesos más grandes o largos. ¿Ya? Este tipo de células nacen en la médula ósea roja y se especializan en el vaso, como lo vimos la semana pasada, y en el timo, que son órganos linfáticos primarios y secundarios. ¿Ya? Particularmente el timo es primario. Poseen organelos característicos, esto lo vamos a profundizar más adelante igual, los cuales son, ojo con esto, que a veces podemos partir con una pregunta de este tipo. Núcleo. El núcleo está muy desarrollado en los glóbulos blancos, es uno de los organelos característicos que tienen ellos, ¿ya? A diferencia de los glóbulos rojos que no tienen glóbulos blancos, perdón, que no tienen núcleo, los glóbulos blancos tienen varios núcleos en su citoplasma y pareciera que tuvieran un núcleo muy grande, de hecho, ¿ya? En realidad está compuesto por varios núcleos. De tal manera que el glóbulo blanco es muy fácil poder hacer división, porque al tener varios núcleos es como que venga precortado previamente. Entonces, para una bacteria que se divide en 20 minutos, para un glóbulo blanco que se va a demorar 2 horas, 3 horas en hacer una división por mitosis, tener varios núcleos en su interior, perdón, hace que aumente el número de glóbulos blancos rápidamente. ¿Ya? Eso es una ventaja. Retículos endoplasmáticos más rugoso que liso, ¿ya? Pero ambos suelen visualizarse. ¿Ya? Altamente desarrollado para la producción de proteínas, por eso es más rugoso que liso, ¿ya? Y estas proteínas normalmente son dichos anticuerpos que van a ir desarrollándose de forma progresiva mientras más nos vayamos enfermando o recibiendo vacunas. ¿Ya? Aparato de Golgi encargado de la secreción de dichos anticuerpos y de la producción del siguiente organelo, que ahí aparecen los lisosomas. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos núcleos que en cierta, perdón, todos estos organelos que en cierta forma siempre están muy conectados, en el caso de los glóbulos blancos, están muy desarrollados para que ellos puedan cumplir esta función inmune. ¿Ya? Vamos a ver al tiro la función inmune en todo caso. ¿Qué son los pseudópodos? Excelente pregunta. Son precisamente estas prolongaciones que se ven acá atrás, ¿ya? Y que tienen los glóbulos blancos para poder cumplir su principal función, y lo vamos a ver al tiro, que es la fagocitosis, ¿ya? Comerse otras células. Esos son los pseudópodos, les permiten realizar entonces la fagocitosis. Son prolongaciones de la membrana y del citoplasma. Es como que la célula se esté estirando, son como patitas que tienen los glóbulos blancos. ¿Ya? Tipos de inmunidad, vamos a partir al tiro. Bueno, ahí hay un par de imágenes para que se nos haga un poco más amigable el estudio. ¿Ya? A ver, los glóbulos blancos, la inmunidad innata particularmente, desarrolla estas 4 estructuras y que son propias y que son principalmente los mecanismos de defensa iniciales que tienen las células inmunes. ¿Ya? Este es el principal mecanismo con el que nacemos particularmente. El primero es la quimiotaxis. Ya la quimiotaxis es el movimiento de los glóbulos blancos específicos, como son los macrófagos, los vamos a ver al tiro, hacia el sitio donde están los gérmenes y poder desarrollar o montar el sistema de defensa. ¿Ya? Esa es la quimiotaxis. Quimiotaxis viene del latín quimio químico, ¿ya? O sustancia química, y taxis, taxón, clasificación. Eso quiere decir que los glóbulos blancos son capaces de clasificar ciertas sustancias químicas e identificarlas como impropias. Y van siguiendo el rastro del origen de dicha partícula hasta llegar a la célula que lógicamente la está secretando, la está emanando. Esa puede ser una bacteria, puede ser una célula propia, ya en el caso que sea una célula propia infectada por un virus, o en su defecto una célula propia que se está comportando de forma errónea y que podría generar un cáncer o un tumor. ¿Ya? Esa es la quimiotaxis. ¿Ya? Nosotros también tenemos células que son capaces de consumir células tumorales, de comerse a las células antes de que formen un cáncer. ¿Ya? De hecho, gracias a nuestro sistema inmune es que nos salvamos del cáncer. ¿Ya? ¿Cuándo se desarrolla el cáncer? Cuando nuestro sistema inmune falla. ¿No? Y lo vamos a profundizar más adelante. La diapéresis, que es la capacidad de invadir tejidos. Eso quiere decir que los glóbulos blancos son capaces de meterse entre medio de otros tejidos, pasar entre tejidos, ya salir de la sangre, entrar a un tejido o desde un tejido meterse a la sangre para poder avanzar mucho más rápido.
¿ya? Nosotros tenemos los glóbulos blancos distribuidos principalmente por el torrente sanguíneo y el torrente linfático, como lo vimos la semana pasada, y son capaces de atravesar tejidos para poder moverse de una forma más eficiente. Ya es como que la policía venga, tiene que allanar a mi vecino que está acá atrás y va a tener que pasar por mi casa, simplemente va a saltar el cerco y pasar. ¿Ya? Eso, más o menos ahí ejemplificado. El ameboidismo, que es esta capacidad de moverse entre medio, gracias a estos pseudópodos, a estas pseudopies, estas pseudopatitas que tienen las células inmunológicas y que todas las presentan. ¿Ya? Y la fagocitosis es el principal mecanismo de consumo, ya que van a ser los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos son células que para poder defendernos se tienen que comer el agente externo y digerirlo, degradarlo, romperlo. Ojo con eso también, que también se ha preguntado muchísimo la fagocitosis, precisamente porque es una de las características principales del sistema inmunológico, ¿ya? Todas las células blancas, todos los glóbulos blancos, todos los leucocitos son capaces de hacer estas cuatro técnicas, por así decirlo, ¿ya? Son cuatro estrategias del sistema inmune, ¿ya? Tanto el innato como el adaptativo, ¿ya? Pero principalmente el innato porque es muy evidente cuando un bebé, cuando un niñito está enfermo, presentar ciertas barreras de defensa básicas, ¿ya? Y estas son de esas barreras de defensa, de esos mecanismos, no barreras, de esos mecanismos defensivos. Vámonos con las células inmunes que vamos a ver ahí, están principalmente encerradas las que nos van a convocar hoy en día. A ver, recién dijimos que las células, los glóbulos blancos, ¿ya? Nacen de las células que se encuentran en la médula ósea roja. En la médula ósea vamos a encontrarnos con, voy a cambiar de color para no confundirnos con las marcas rojas que dejé ahí, todo lo contrario, azul. Estas son las células que se encuentran en la médula ósea roja. ¿Ya? Las células madres hematopoyéticas multipotenciales. El nombre lo indica todo. Es una célula madre que genera siempre muchas células hijas. Hematopoyética que genera células sanguíneas y que es multipotencial porque va a generar distintos tipos de células sanguíneas con distintas funciones. ¿Qué puede generar esa célula hematopoyética? Dos tipos. Los progenitores linfoides y los progenitores mieloides, que de hecho ahí se ven. A partir de las células linfoides se generan las células más peligrosas del sistema inmune y que son las más eficientes también. ¿Ya? De las células mieloides se genera un gran grupo, un enorme grupo. ¿Ya? Las células mieloides como tal, del progenitor mieloide, se generan las células mieloides como tal, y estas células mieloides son las que nos van a defender cuando ya nacemos, en resumidas cuentas, y que nos van a acompañar también durante toda nuestra vida. Estas son las de la inmunidad innata. Perdón, la N, innata. Esa es una N. ¿Ya? Estas células mieloides generan las células de la inmunidad innata. Volvamos para atrás. ¿Cuál es la inmunidad innata? Ahí está. Esta. Ojo. Y la inmunidad adaptativa, ¿adivina por cuál? Volvamos más adelante. Ahí sí. Todas las células linfoides son parte de la inmunidad adaptativa, menos una que la vamos a profundizar después. Adaptativa. Todas, salvo para ser específico el natural killer, que en realidad también puede ser considerado una célula mieloide innata, que los niñitos también puede ser susceptible al cáncer y poder defenderse del cáncer, por cierto. Pero por lo menos los linfocitos B y los linfocitos T son puros y duros de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Ojo con eso. Junto con ello, los progenitores mieloides también pueden formar los glóbulos rojos, las futuras plaquetas y los mastocitos, que son como un pariente lejano al sistema inmune, pero ahí está. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? ¿Qué nos convoca? ¿Qué nos pueden preguntar a nosotros las células mieloides? ¿Qué sistema conforman?
y las células, perdón, linfoides, qué sistema conforman, y las células mieloides, qué sistema a su vez pueden conformar. Vamos a ir viendo uno por uno ahora. Ahí están las células mieloides, ¿ya? No me van a especificar de dónde provienen, si provienen de un mieloblasto, de un progenitor mieloide, no. Pero sí me van a preguntar cuáles tipos de células inmunes, y aquí aparece respuesta inmune inespecífica, ¿ya? O innata, que es lo mismo. Ojo con eso, ¿ya? La línea mieloide siempre genera células inmunes innatas o inespecíficas. ¿Por qué? Porque siempre el mecanismo de defensa va a ser el mismo, generar una inflamación localizada o generalizada. ¿Cuál es la localizada? No sé, pues yo estaba jugando recién con mi gato me rajuñó y esta herida se me empieza a inflamar. Ya, esa es una respuesta generalizada, porque si mañana juego con mi gato y me rajuño en el otro dedo, también se va a inflamar. Ya, por muy poquitito que sea la herida, va a generar una inflamación localizada. Generalizada es que todo mi cuerpo tenga fiebre. Probablemente la infección sea mayor. ¿Ya? Pero esa es una respuesta innata, porque siempre me va a dar fiebre cuando, no sé, pues me da influenza, por darte un ejemplo. ¿Ya? Esos son mecanismos de defensa que siempre van a estar presentes. ¿Ya? Ojo con eso. Y estas células siempre se comportan más o menos de la misma forma. Los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. 4. El monocito, cuando está inactivo, se llama monocito. Monocito inactivo, salir para afuera, estoy siendo redundante. ¿Ya? Monocitos siempre inactivos. Cuando se activa el monocito, dependiendo del tejido en donde se encuentre, normalmente se va a transformar en un macrófago. Cuando el monocito tiene que ir a defender el sistema nervioso, que también puede ocurrir, se transforma en una célula dendrítica. El sistema nervioso, el sistema muscular. Normalmente ahí en la unión neuromuscular, entre nervio y músculo, puede tener células dendríticas también. Entonces, la diferencia entre macrófago y célula dendrítica esencialmente es en dónde va a ocurrir la respuesta inmune. Pero no, por eso decía que normalmente va a ser un macrófago activo, el submonocito activo, eso es un macrófago. El monocito se activa, se enciende y dependiendo del tejido puede formar un macrófago en el 90% de los casos o una célula dendrítica en el 10%. Así de sencillo. Tanto la dendrítica como el macrófago ya están activos. Voy a cambiar un poco el fuente de esto porque se me descuadró cuando el PowerPoint quiera reaccionar. Yo he dicho acá lo tenía abierto. Vamos a cambiar el fuente del texto completo. ¿Sí? Ahí sí, ahí calzó completo en la lámina. Bien, vamos uno por uno. Basófilos. Esto tengo que manejarlo. Quizás no de memoria, pero sí saber cuál es cuál. Ya, por lo menos con sus características básicas. Estamos ir subrayando como lo más importante, porque como todos son células inmunes, todos como que cumplen una función más o menos específica, más o menos, porque igual todos pueden hacer lo mismo. ¿Ya? El basófilo es el que se activa ahora, particularmente. ¿Ya? Liberan gránulos, por eso es que tienen esos puntitos. Todos, si te das cuenta, tienen, la gran mayoría, todas tienen puntitos, más grandes o más chicos. ¿Ya? Liberan gránulos que tienen en su interior para defendernos principalmente de parásitos y, ojo, alérgenos. Los alérgenos están muy relacionados con los basófilos porque son los basófilos los que nos defienden de los agentes que generan las alergias. Esos son los alérgenos, agentes externos que generan alergias y secretan esto, la famosísima histamina, que es el responsable, ahí aparece al ladito, de las alergias. Ojo con eso, el basófilo es el que nos defiende frente a las alergias. Si yo soy alérgico a algo, no sé, pues, al famoso plátano oriental que está muy de moda en esta fecha, mis basófilos aumentaron al triple probablemente en el torrente sanguíneo. Ojo con eso. Y están secretando esta histamina,
que genera una inflamación localizada, típico de la rinitis alérgica. La inflamación ocurre aquí en los senos paranasales y no, es muy molesto. ¿Qué consumo, qué tomo, qué medicamento consumo para bloquear la histamina? El famosísimo, perdón, antihistamínico. Claro, si el nombre lo indica, pues, es antihistamina. Ojo con eso también, porque el DEMRO lo pregunta. Basófilos, entonces. De hecho, es uno de los más preguntados. ¿Quién es el responsable de la alergia? El basófilo. Asociarlo rápido a eso. ¿Ya? Neutrófilos, también conocido como el vulgar fagocito. Porque ahí ya está su función. ¿Qué es lo que hace el neutrófilo? Come. Él solamente hace fagocitosis. ¿Ya? Muchas veces hay que decirle, compadre, vaya a comer allá, porque eso que se tiene que comer está marcado para que usted lo limpie, para que usted se lo coma. ¿Ya? Son, de hecho, los primeros en llegar cuando entra un agente infeccioso. Ya es la primera línea de defensa, de hecho. Neutrófilos, fagocitos, su función es la de la fagocitosis y la producción de citoquinas, que es un tipo, una variante de la histamina, para desencadenar una respuesta inflamatoria. Ya normalmente los linfocitos T, los linfocitos B, por ejemplo, que son como tenientes, ¿ya? O capitanes de este sistema de defensa, ellos van marcando los agentes infecciosos, les van colocando moléculas. Y esas moléculas son citoquinas, muchas veces. Entonces ven una bacteria y ¡pum! Le colocan una molécula de identificación, una marca. Y ahí viene el neutrófilo, empieza a buscar estas marcas. Y toda célula que esté marcada, se la come. El neutrófilo entonces, fagocitos. Comen, no olvidar. Eosinófilos liberan gránulos, muy parecido al basófilo, que tienen en su interior con enzimas específicas en respuesta a la presencia de parásitos. También tienen cierta capacidad fagocítica. Bueno, todas las células tienen capacidad fagocítica, pero los eosinófilos pueden comer por sí solos sin que le hayan marcado algo, porque ellos mismos van generando la marca. ¿Ya? Ninguna de estas células son abundantes. ¿Ya? La proporción es muy, pero muy pequeña. O sea, en una gota de sangre, en un ml de sangre, yo me voy a encontrar con 5 millones, 5,5 millones de glóbulos rojos. Por eso la sangre es roja. Y en contraste de todos los glóbulos blancos, de todos, sin excepción, con suerte voy a llegar a los 5.000, a los 8.000 si es que no estoy enfermo. Entonces, súper poco. Ya, la proporción es 1 a 1.000. 1.000 glóbulos rojos por un glóbulo blanco. Y de ese un glóbulo blanco puede ser cualquiera de los que está aquí. Entonces la proporción es muy, pero muy baja. Por eso es que la sangre no es blanca. ¿Ya? Ojo ahí. Normalmente los eosinófilos son fagocitos de parásitos celulares. Pedazos de virus, algunas bacterias parasitarias, etcétera. ¿Ya? Y ellos son capaces de identificarlo, generan ellos mismos la marca y ellos mismos se lo comen, se preparan su propio almuerzo. ¿Ya? Ojo ahí. Macrófagos activos. Es el monocito activo. Ese es el macrófago. Similar a los neutrófilos, a los fagocitos, ya su función es la fagocitosis también, como todos, y la producción de citoquinas para desencadenar una respuesta inflamatoria y reclutar otras células inmunes. Ya son muy parecidos a los neutrófilos en ese sentido, son mucho más grandes en comparación con un neutrófilo, por eso es que se llama macrófago, y pueden estar comiendo muchas células infectadas o marcadas ya previamente de una manera mucho más eficiente. De hecho, se encuentran muchos más macrófagos en el sistema circulatorio que neutrófilos. ¿Ya? Células dendríticas es una variante de un monocito activo, es otro tipo de macrófago, por así decirlo. ¿Ya? Su función es la captación de antígeno y su presentación a otras células de la inmunidad. Son las presentadoras de antígeno por excelencia, ayudando a activar la respuesta inmunitaria adaptativa en el sistema, ojo, nervioso principalmente, o en la unión neuromuscular, que es la conexión de un nervio con un músculo, ¿ya? Con cualquiera, porque de hecho los músculos se mueven gracias a que el nervio le dio la orden de movimiento, ¿ya? Por lo tanto, las células dendríticas son un macrófago un poquito más específico, más localizado, no andan dando vueltas en el torrente sanguíneo, es muy raro ver una célula dendrítica en el torrente sanguíneo, y si se ve, lo más seguro es que esté saliendo, ¿ya? Entonces es muy extraño.
¿ya? Macrófagos sí vamos a encontrar, de hecho, probablemente si tomo una muestra de un glóbulo blanco, el que principalmente me voy a encontrar, si no soy alérgico, va a ser un macrófago. Si soy alérgico a algo, capaz que sea un basófilo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya, pues, esas son las células inmunes innatas, no olvidar, inespecíficas. Cuando nacemos venimos con estas células para defendernos, ¿ya? Por lo tanto, sus respuestas siempre van a ser inflamar, generar fiebre, comer, y por eso es que las guaguitas, por ejemplo, son muy susceptibles a enfermedades un poco más específicas, ¿ya? ¿Quiénes nos van a defender frente a una influenza o un resfrío incluso? ¿Ya? Una gripe, que ya son virales, ¿ya? O bacterianas, dependiendo ahí de otro tipo de enfermedad. Esta línea, estos soldados que son muy, pero muy específicos, ¿ya? Incluso aquí hay verdaderos comandos de defensa, ¿ya? La línea linfoide que corresponde a la respuesta inmune específica, también conocida como adaptativa. Ahí están las dos líneas de defensa, la innata y la adaptativa. Y la adaptativa se compone por estas células, los linfocitos T, los linfocitos B y, ojo, el natural killer, que también lo han preguntado mucho. El natural killer en algunos libros lo colocan acá, pero viene de la línea linfoide. Entonces, ahí es donde muchas veces se genera confusión, ¿ya? Nosotros nacemos con natural killer, pero esos natural killer están inactivos, ¿ya? Bueno, nuestros natural killer ahora, a menos que haya aparecido una célula tumoral, no están. Los natural killers son, no sé, pues, como estos héroes de acción antiguos, como Rambo, como Terminator, y que aparecen uno solo y es capaz de matarse un ejército entero. Ya, el natural killer puede uno solo destruir nuestros propios tejidos, porque de hecho una célula tumoral es una célula propia que se está comportando de forma errónea. Puede ser inducido ese error por un virus, porque como que lo hackearon, por así decirlo, por una bacteria es raro, pero puede ocurrir, ¿ya? O simplemente porque hay un error genético. Ya, ese es otro verso, ¿ya? Que probablemente lo vamos a ver más adelantito, ¿ya? El cáncer puede ser de distintas fuentes, entonces puede inducir a nuestras células a comportarse de una forma errónea. Cuando se identifica una célula de forma errónea, se da un llamado a que venga un natural killer a eliminar esa célula. Y los natural killers se acercan a esta célula y le van a decir, o te matas por apoptosis, que es un fenómeno de suicidio celular, o nosotros te eliminamos. Muchas veces la célula prefiere hacer apoptosis, ¿no? Como que tiene su honor y entre que la maten o matarse, ella prefiere matarse. Pero hay veces que la maquinaria celular para generar la apoptosis también está dañada y no puede suicidarse. Y ahí viene el natural killer y la destruye por completo. ¿Ya? Entonces, el natural killer es una célula que en realidad viene con nosotros de nacimiento, por cierta forma podría considerarse inespecífica o innata, ¿ya? Pero nace de un progenitor linfoide. Y por eso es que muchas veces la meten en esto específico, porque tampoco anda dando vuelta como un basófilo, que probablemente el basófilo lo tengamos activo, anda dando vuelta por ahí, haciendo sus leceras, secretando histamina y generándonos alergia. Pero el natural killer no. El natural killer está guardado en el timo, en el vaso o en algún ganglio linfático dormido. Y solamente aparecerá en caso que una célula se esté comportando de forma errónea. Y nunca son muchos. De estos 5 millones de células, yo creo que 5 millones, de estos 5.000 células por ml, ya 5 millones de glóbulos rojos, 5.000 glóbulos blancos, un natural killer, más o menos en proporción. Entonces, es muy extraño. Si a mí me sacan una muestra de sangre y se encuentran con un natural killer, me van a pedir otra muestra. Porque podría ser que justo cazaron esa célula. Si esa segunda muestra de nuevo presenta natural killer, es porque probablemente yo esté desarrollando alguna célula cancerígena y estos se alteraron. Entonces ahí piden una biopsia y otros temas. ¿Ya? Ojo con el natural killer, son especialmente importantes la detección y eliminación de células infectadas por virus o células que generan cáncer. Ojo, son comedores de tumores. Linfocitos T,
ya son aquellos que reconocen antígenos y ponen en marcha la respuesta inmune adaptativa principalmente. Ya hay distintos tipos de linfocitos T. Normalmente el linfocito T está presente o nos defiende frente a virus, también nos puede defender frente a bacterias, pero normalmente lo hace frente a un virus. Existen 4 tipos de linfocitos T, hay varios más, pero el DEMRE considera estos 3 principalmente. El T8 o CD8, que es lo mismo. El T4 ayudante, ¿ya? Ahí aparece en inglés helpers, pero nada, estamos en Chile ayudante, o CD4 también. Y el CDS o TS, también conocido como supresor. Ya la próxima semana vamos a ver cómo funcionan estas células. Ahora las estamos describiendo solamente, o la próxima clase, quizás no la próxima semana. La próxima clase vamos a ver cómo funcionan y cómo se van activando. ¿Ya? Y el linfocito B, que es otro tipo de soldado, producen principalmente anticuerpos. ¿Ya? Los anteriores reconocen antígenos, los linfocitos B producen anticuerpos y pueden ayudar muchas veces a que el linfocito T acelere el proceso de respuesta inmune. Normalmente el linfocito B nos defiende frente a agentes bacterianos, normalmente, pero también nos podría defender frente a un virus. ¿Ya? Es más común sí que aparezca cuando estamos enfermitos de una bacteria. ¿Cómo pregunta el DEM resto? Muy simple, así, es una pregunta muy directa, muy concreta de reconocimiento. ¿Ya? Simplemente me van a preguntar por una célula y su función. Eso es lo que yo tengo que, así debo estudiar esto. Célula, basófilo, función, secretar histamina, participa en la alergia. ¿Cómo lo combato? Con antihistamínico. Neutrófilo, función, come, fagocita, hace fagocitosis. Macrófago, igual que el neutrófilo, pero más grande. Linfocito T, normalmente nos defiende frente a virus y reconoce antígenos. Linfocito natural killer, función. Esa es. Vamos. ¿Cuál de los siguientes componentes del sistema inmunológico está especializado en la eliminación de células tumorales? Ojo, esta pregunta el DEMRE la ha hecho por lo menos 3 veces en los últimos 6 años. Ojo con esto porque entra. ¿Ya? Entra. Muy simple. Con torpeo, sin torpeo. Podemos pausar aquí y volver atrás o tratar de acordar. Vamos a ir descartando, aunque en realidad mucho descarte, ¿no? Porque como es una pregunta de reconocimiento, normalmente uno siempre va, dice, tumor, célula tumoral, natural killer. Natural killer o asesino natural. Bueno, ahí está traducido. NK también se le conoce. ¿Ya? Alternativa correcta, claramente, siempre que me hablen de eliminación de tumor, esto tiene que venir a mi cabecita. Las células plasmáticas, y ahora vamos a ir definiendo, perdón, una por una. Las células plasmáticas son todas las células que están en el torrente sanguíneo. Pueden ser glóbulos rojos, pueden ser trombocitos, pueden ser glóbulos blancos, distintos tipos de glóbulos blancos. Esas son las células plasmáticas. ¿Ya? Las células del plasma. Y el plasma es la parte líquida de la sangre. Entonces, una célula plasmática es la que está disuelta en la sangre. Así de simple. ¿Ya? Nada que ver. De hecho, el natural killer puede ser una célula plasmática. Es raro, vuelvo a repetir, a menos que se identifique que haya una célula tumoral o un virus que esté generando un cáncer, que de hecho hay virus que pueden inducir el cáncer, ¿ya? Porque inducen mutaciones. El linfocito B claramente es el responsable de generar anticuerpos, ya no hay mucha relación anticuerpo-célula tumoral, no siempre, ahora sí hay secreciones de virus o comportamientos anómalos de un virus que pueden inducir un tumor, pero ese es otro verso. Ya, lo mismo que bacterias, es raro, sí, pero hay bacterias que podrían dañar el tejido al punto de inducir un tumor. Ya, eso también podría ocurrir. Es raro, pero puede ocurrir. Lo más seguro es que el sistema inmunológico lo detecte antes. Y para que eso ocurra, el sistema inmune debería estar muy deprimido a causa de un estrés, por ejemplo. ¿Ya? O podría ser inducido por alguna sustancia química, como un corticoide. ¿Ya? Los corticoides, que son antiinflamatorios, muy común. De hecho, el otro día salió, o sea, no el otro día, hace tiempo atrás, salió de que a Arturo Vidal le había entrado una bacteria en el codo. Y me dice, pero ¿cómo si una bacteria? Y empieza a preocuparse, chuta, me entrará a mí una bacteria en el codo. Con calma. Como buen futbolista, lo más seguro es que utilice antiinflamatorio y ya el ibuprofeno ya no le haga nada. Y como necesita usar un antiinflamatorio de acción rápida, y ahí viene el término, se infiltran, se inyectan. ¿Qué se inyectan?
corticoides. Pero el problema del corticoide y de todos los corticoides, ya sean glucocorticoides o mineralcorticoides, el corticoide genera una depresión del sistema inmune. Y el sistema inmune no funciona de forma correcta porque se deprimió. Y eso abre la puerta, al no funcionar, al andar más lento, al no estar tan activo, a que entre una bacteria no común, una bacteria extraña, que un sistema inmune normal la ataja. Pero como está deprimido por la acción del corticoide y del abuso del corticoide, lo más seguro es que la puerta está abierta y la bacteria dice, oh, vamos a atacar. Y por eso pues, se te puede alojar una bacteria en el codo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ese es un datito que también se puede usar. Yo lo haría para hacer un ejercicio. Linfocitos B, entonces, responsables de la secreción de los anticuerpos, nada que ver con los tumores. Los mastocitos son un tipo de célula plasmática que creo que lo dije que lo íbamos a ver después. Ahí está el mastocito. ¿Ya? Algunos lo nombran como parte del sistema inmune innato, algunos libros, no todos. Yo diría que sí es una célula plasmática, pero no siempre está activa para una función inmunológica. Los mastocitos muchas veces lo único que hacen es ir generando marcas de limpieza para que los fagocitos vayan renovando los tejidos. Ya no sé, pues ven una célula así ya muy antigua, muy vieja, la marcan, pasan por otro lado, generan otra marca y así. ¿Ya? Pero no necesariamente frente a un tumor. De hecho, lo más seguro es que ni se dan cuenta que hay una célula tumoral. ¿Ya? Así que el mastocito sería la última opción aquí. Y el neutrófilo, que es el fagocito, es una célula que come, ¿ya? Y el natural killer come también. ¿Ya? De hecho, el natural killer, como te decía, te come el tumor, es capaz de comerse un tumor. El neutrófilo probablemente le pase lo mismo que al mastocito, pasa al lado de la célula tumoral y como no está marcada por una citoquina de un linfocito B o un linfocito T, no hace nada. Que ese es el problema de los tumores. Los tumores son células propias. Las células con cáncer son células propias. Entonces, nuestro sistema inmunológico está acostumbrado a tolerar lo propio. No se come a sí mismo. Y ahí está el inconveniente del tumor. ¿Ya? Y el natural killer sí es capaz de identificarlo. Así que, ojo ahí, vuelvo a repetir, si el natural killer está activo, es porque probablemente está eliminando una célula tumoral o ya pasó por el proceso de eliminación o simplemente está ocurriendo la formación del tumor. Y ahí es cuando se encienden las alertas. ¿Ya? Alternativa correctísima, letra. Bien, próxima clase entonces vamos a ver cómo funcionan estas células que vimos, cómo se monta la respuesta inmune. Ya es un sistema que está dividido en 5 etapas, no es tan complejo como uno cree, está dividido en 5 etapas. Y eso, nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, chao.